juego de palabras del título elegido por Tatiana Hernández y Daniel Bojorge, La zorra de arriba y también la de abajo, un acercamiento a la figura de la prostituta en El zorro de arriba y El zorro de abajo de José María Arguedas. Adelante. Muy buenas tardes, estimado panel, estimados compañeros y compañeras, profesores e invitados y personas que nos están observando durante estas jornadas. Que queremos iniciar este tiempo agradeciéndoles por su atención. Vamos a tocar el tema que la profesora acaba de mencionar, justamente la zorra de arriba y también la de abajo, un acercamiento a la figura de la prostituta en esta obra de José María Arguedas, El zorro de arriba y El zorro de abajo, del año 1971. Entonces, mi compañera Tatiana Hernández y yo vamos a referirnos entonces a este proceso de investigación que tuvimos en este curso. Permítanme un momentito. Así que vamos a arrancar. La sexualidad, tal y como lo señala el filósofo francés Michel Foucault, es un tema que en tanto su presencia o ausencia dentro del discurso social permite analizar de manera profunda las relaciones de poder en un grupo humano determinado. De esta manera, no es de extrañar que dentro de los estudios literarios contemporáneos, el análisis del sexo y la sexualidad ocupe un espacio central. Es por este motivo que cuando en el marco del curso Literatura Latinoamericana 3 se le solicitó a los autores de esta ponencia indagar sobre alguna obra del escritor José María Arguedas, surgió la idea de trabajar una de las novelas que retrata de manera más personal y cruda este ámbito humano, El zorro de arriba y El zorro de abajo, del año 1971 en su primera edición. En Los zorros, la forma en la que nos referiremos a este texto de ahora en adelante, Arguedas intercala sus diarios personales con la historia ficcional de algunos personajes de Chimbonte, localidad de Perú. Uno de los espacios físicos más relevantes dentro de este lugar es el burdel. Allí se describen los tratos y conversaciones entre los pobladores y las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales a cambio de dinero. A continuación se estudiarán algunos fragmentos de la novela desde una visión crítica de la sexualidad, apoyada en el análisis discursivo desde diferentes referentes teóricos, por ejemplo, como Daniela Bianchi, quien ha estudiado la figura de la prostituta en la literatura latinoamericana, César Adrián Romero, desde el estudio de las masculinidades en esta novela precisamente de Arguedas, y el propio Foucault con conceptos como el castigo y la represión. Así que a continuación seguirá con ustedes mi compañera Tatiana. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. A continuación, voy a hablar del trabajo como tal. Siguiente, Dani, por favor. El zorro de arriba y el zorro de abajo es una obra del autor José María Arguedas constituida por dos partes, las cuales realizan una fusión entre el argumento de la obra y los diarios del autor. En este texto se evidencia la prostitución en una sociedad permeada por el machismo y el poder. Los personajes caracterizados por pertenecer a distintas etnias y nacionalidades como Brashi, Chaucato, Zavala, Asto, Mudo, Maxwell, entre otros, se sitúan en Chimbote, un lugar en el que la mafia, la pescadería, el abuso y la desigualdad toman protagonismo, determinando así las realidades y actitudes de sus personajes. Sin embargo, el enfoque en este trabajo se hará en los personajes femeninos como lo son Flaca, China, Narizona, la Argentina, entre otras, ya que, debido a estos asuntos antes mencionados, son vistas dentro de la obra como objetos de dominio o consumo, y a su vez como una herramienta para reforzar la masculinidad y la mafia. Este diálogo abusivo entre estas esferas desencadena una serie de situaciones desfavorables que concluye en la destrucción de los personajes y de su entorno. La prostitución en Los zorros, del autor José María Arguedas, se aborda desde la dinámica del burdel en el pueblo de Chimbote. Este lugar se caracteriza por evidenciar un juego de poder entre personajes masculinos que se definen desde asuntos típicamente patriarcales y heteronormativos, y en el cual los personajes femeninos, que por lo general se dedican a la prostitución, son elementos sumamente determinantes. Personajes como Gerania, la Flaca, la China, entre otras, se definen desde su participación en el burdel y son descritas en el texto de forma despectiva, específicamente desde características físicas y morales grotescas. Esto se puede ejemplificar desde el siguiente fragmento. La casi vieja y tremenda prostituta se desplazaba cada vez con más energía. Sus senos colgantes, sus hombros y sus mejillas servían. Abría la boca.
Un hipopótamo sagrado, repetía en inglés Maxwell. Arguedas, 1971, página 50. Siguiente, por favor, Daniel. Es así como la prostitución presenta en el texto de Arguedas una connotación negativa que Bianchi expone como un fenómeno que forma parte de la literatura latinoamericana. En este sentido, Bianchi muestra 3 etapas en el abordaje de este tema, de las cuales el texto Los zorros, por su naturaleza, forma parte de la segunda. Esta segunda etapa se enfoca en la imagen de la prostituta como un individuo caído, que funciona como una alegoría de los espacios nacionales. Desde esta perspectiva se ve a la prostituta como un individuo sin posibilidad de redención, un ser que envejece y que es explotado sin consideración alguna. Es así como en Los zorros la prostitución forma parte de un juego de dominación en el que la figura de la mujer infringe las normas morales y que no solamente es víctima de los problemas sociales, sino que los prolonga. Desde esta visión, Bianchi señala que un cuerpo que como significante está anexo a un mundo construido sobre relaciones de dominación sexuales y sexuadas, es un cuerpo que se transforma en un contenedor que desea, goza y erotiza. Es un cuerpo que transgrede, es el cuerpo de la santa, de la puta, un cuerpo que se exhibe como la prolongación de lo placentero, como catalizador de los conflictos y desestabilizador social, como víctima y victimario de desórdenes sociales. En Los zorros, estos personajes femeninos no solamente poseen esta definición desde esta connotación negativa de la prostitución, sino que determinan a los personajes masculinos y refuerzan las contradicciones dentro del sistema. Es así como la mafia, a través del burdel y la prostitución, perpetúa su dominio. Siguiente, Dani. Este asunto puede ejemplificarse en el siguiente fragmento. El paso del Chaucato causó silencio. En ese instante Gerania, la serrana, abrazó de sopetón a Maxwell, empezó a revolverle los cabellos rubios. Todos miraron a Toro Muerto, el orador negro, pareja de la serrana, pero Maxwell alzó a la mujer en una postura idéntica a la que usó Chaucato para cargar a la flaca. Con sus dedos callosos, el gringo apretaba la Gerania mientras la cargaba. Ella volvió a sentir miedo. Avispa San Jorge que come araña venenosa, y permaneció quieta. Maxwell avanzó con paso ceremonioso hacia Toro Muerto. Tu hembra, pues, de esta noche, dijo y soltó a la mujer junto a los pies del patrón de la lancha. Chola borrachienta. Toro Muerto la empujó con el pie. Desde esta óptica, Romero establece que en el texto de Arguedas la figura de la mujer representa un espacio para reforzar la heterosexualidad y la posición económica de los personajes masculinos que acuden al burdel y que utilizan este espacio para perpetuar este juego de poder. Según Romero, en Chimbote este tipo de prácticas tiene una carga significativa doble. Los burdeles son el espacio de la borrachera y la ostentación de los ingresos económicos, lo que reafirma la posición en las jerarquías de la mafia a través del cumplimiento de los mandatos de la masculinidad hegemónica. Simultáneamente con la compra del alcohol y la transacción de encuentros sexuales, afirman los hombres tanto su virilidad como su heterosexualidad. Es así, desde la vista de Romero, que en el fragmento anterior se evidencia la prostitución y la figura de la mujer como un rol importante en el dominio de la mafia en el pueblo de Chimbote. No solamente se expone como un efecto colateral de la masculinidad hegemónica, sino de la problemática económica, social y política de una sociedad. Listo. Y de esta manera también continuamos analizando un poco ahora este texto desde la perspectiva de Foucault y el discurso del sexo en la prostitución. Otra perspectiva del fenómeno de la prostitución puede ser encontrada a través del concepto Foucaultiano de la hipótesis represiva del poder. Para Foucault, la sexualidad es en general un conjunto de prácticas y discursos que se ejercen sobre el cuerpo como medio de control de la población. Esta es una cita de Foucault, de justamente Historia de la Sexualidad, de 1978. Como menciona Delgado a propósito de la obra de Foucault, el poder lo que realiza es la confección de las reglas, formula lo que se acepta y se permite, o por el contrario, lo que es desviado y en consecuencia se rechaza.
Esto es de Delgado 2014, página 147. De hecho, en Historia de la Sexualidad, este filósofo francés menciona que pese a estas reglas en las que se enmarca socialmente la sexualidad, existen algunas concesiones que de alguna u otra manera permiten mantener unas sexualidades ilegítimas, en el tanto se encuentran suscritas en el circuito económico. El burdel y el manicomio, nos dice Foucault, serán esos lugares de tolerancia, la prostituta, el cliente y el rufián, el psiquiatra y su histérico. De esta manera, podemos entender que el ejercicio de la prostitución, de alguna u otra manera, ha sido legitimado y mantenido por distintas instituciones del poder, siendo quizá la más clara la sociedad patriarcal. Estos aspectos se pueden ver claramente en la novela de Los Zorros, donde los personajes como Maxwell legitiman su posición como controladores de la sexualidad de las mujeres del prostíbulo sin ningún tipo de discusión por parte de otros personajes. Y aquí una pequeña cita justamente de este texto. Una guaracha había reemplazado al rock. Permítanme un momento, disculpen. Una guaracha había reemplazado al rock. En la puerta del salón aparecieron 2 rameras del pabellón blanco. Llegaron cansadas. Eran gordas y panzonas, voció una de ellas. Gringo maricón, gringo cojudo. El Choucato entonces aprovechó la atención a los insultos. Bajó de su alta silla cargando a la flaca en postura inverosímil. Te la cambio, le dijo Maxwell. Dame la china. Ella estaba de pie junto al gringo. No la cambies, Maxwellcito. Sería ser mierda. Se oyó una voz disfrazada. Como ella quiere. Me las llevo a las 2. Dijo Choucato. Soltó a la rubia flaca, abrazó a las 2, a cada una con un brazo, y salió al patio. La china se arremilgó el cuerpo del pescador. Choucato era como encorvado, parecía grasoso. Para eso es solterón, para eso saca de la mar puta madre de billetes, dijo alguien. En definitiva, cierro comillas, perdón. En definitiva, el discurso literario permite una imagen bastante clara de cómo los dispositivos de dominación del poder, como en este caso el dinero, regulan, legitiman y mantienen las estructuras de la sociedad patriarcal. Adelante con Tatiana. Perdón. Bueno, como conclusión de nuestro trabajo, podríamos decir que el enfoque en la figura de la mujer en el texto Los Zorros de José María Arguedas permite un acercamiento distinto, tomando en cuenta que los artículos consultados para la presente investigación en su gran mayoría se enfocan en los personajes masculinos y su construcción dentro del texto. Gracias al presente estudio, se determina que la prostitución se evidencia en el texto Los Zorros desde una connotación negativa, en la cual los personajes femeninos se observan como objetos sin capacidad de redención y que funcionan para prolongar el sistema patriarcal y heteronormativo. La virilidad, la mafia y los juegos de poder se apoyan en estos personajes y los utilizan para legitimarse. Esta construcción se sitúa en una etapa de la literatura latinoamericana en la que la prostitución y quienes la ejercen poseen esta significancia. Es así como el burdel de Chimbote en Los Zorros y específicamente quienes trabajan y viven de él se convierten en elementos determinantes, víctimas y victimarios, justificantes de una sociedad patriarcal que se cimienta en estos personajes y que se perpetúa por y para estos. Muchas gracias.